con Blanqui hace un montón de tiempo tuvimos la oportunidad también de, ella más que todo, yo fui un par de veces porque me daba miedo. Y era este lugar es bonito a comparación del lugar donde nosotros íbamos, y también había una iglesia adventista ahí, muchos reos también fueron bautizados, y hay muchos testimonios que se pueden contar, y es al ver este tipo de personas, ustedes se imaginan la culpa que pueden sentir por cualquier delito que hayan cometido, porque están ahí por algún delito que cometieron, y que esos corazones sean transformados, ver a ese reo que en las rejas llorando está aceptando y está siendo bautizado. Eso nos dice el gran amor de Dios y el perdón que Dios nos puede dar también a través del bautismo. Así que estamos invitados a seguir predicando, Aquí en este país hay cárceles, tengo entendido que allí en Chelsea también no son como estas, son más bonitas, pero igual están tras las rejas. Son personas que se les ha privado de su libertad por alguna razón. Y el evangelio también debe de ser llevado a todos los lugares. Pero que nos quede un mensaje importante en este video de que Dios perdona nuestros pecados, y que nosotros tenemos que estar seguros de eso, y tenemos que creer en la palabra de Dios, de que si nosotros venimos de rodillas, Él es justo y bueno para perdonar cualquier pecado que hayamos cometido y después para seguir adelante. Y eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a comenzar a estudiar, a estudiar. Tenemos 35 minutos para estudiar ese tema, que es la lectura que nos ayudó a leer Ricky, que es la famosa parábola del trigo y la cizaña. Pues yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver físicamente el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña se parecen mucho. De hecho, los agricultores a la cizaña le dicen el falso trigo. Crecen juntos, pero el objetivo de la cizaña, ¿cuál es? Es evitar que el trigo crezca y absorbe los nutrientes de la tierra, y entonces ellos empiezan a crecer y tienen un crecimiento acelerado también. Y es por eso de que hay que usar fertilizantes, hay que usar herbicidas, hay que usar ese tipo de cosas, porque son plagas que crecen y que el objetivo que tienen es destruir el trigo, que es lo bueno del fruto de la tierra. ¿Sí? Y Jesús en alguna oportunidad hace la comparación y dice de que dentro de su pueblo hay trigo y cizaña. Y si ustedes nos damos cuenta, esto lo podemos aplicar a la vida cristiana, o lo podemos aplicar a nuestra familia, la podemos aplicar en el lugar donde nosotros trabajamos. Siempre hay personas buenas y hay personas malas. Dice la palabra de Dios que nadie es bueno, es cierto, pero hay personas que tienen malas intenciones. En nuestras familias, aún en las familias, hay personas que tienen malas intenciones en nuestro trabajo, que nos tratan de quitar la paz, que nos tratan de molestarnos. Y también, aún en el Nuevo Testamento, Pablo también hace varias cartas a las iglesias para que tengan cuidado, y renombra también la parábola del trigo y la cizaña, y nos hace también y nos da un mensaje importante para que nosotros nos demos cuenta de que en la iglesia de Dios va a haber trigo y cizaña, y que Jesús lo que dice es: no nos corresponde a ninguno de nosotros cortarlo, porque van a crecer juntos. Pero la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, primero, es identificar si nosotros estamos siendo trigo o estamos siendo cizaña. Eso es lo primero. Vamos a ver algunas características que tiene el trigo y algunas características que tiene la cizaña. Y también o identificar si nosotros somos trigo. Y el otro objetivo es, ok, ya hemos identificado quién es cizaña, cuál es la labor que nos corresponde a nosotros como cristianos. Porque lo principal es que no nos toca juzgar, pero hay una acción que sí nos corresponde hacer a nosotros como cristianos. Y vamos primero a tomar un ejemplo. Porque muchas veces decimos que la cizaña son los pecadores, entonces todos somos cizaña. No se trata de eso. En la Biblia han habido muchas historias, por ejemplo, de debilidades, de grandes personajes bíblicos. Por ejemplo, nos encontramos que David tenía, y nos muestran algunas debilidades que tuvo con mujeres. Y David fue el rey David, nombrado por Dios, el que derrotó al gigante. El hombre conforme al corazón de Dios, pero tenía ciertas debilidades. Ya hemos estudiado qué es lo que tenía David, que hacía que Dios la llamara, que era un hombre conforme a su corazón. Sansón también tenía bajos instintos. Ya hemos estudiado también a Sansón, y está como hombre de la fe. Sansón también, a pesar que tenía esas debilidades. Pedro tenía un problema de carácter. Al principio, ¿cómo le llamaba Dios a Pedro, a los hermanos? ¿Los hijos de qué? Trueno. Del trueno. ¿Por qué creen que les decía eso? Porque eran así, impetuosos. Y el sábado pasado estudiamos
cómo también ese carácter que poco a poco fue renovado por Cristo, también Cristo tomó las partes buenas de ese carácter y lo llevó a hacer grandes cosas. Y después vemos de que en el Nuevo Testamento Pedro y Pablo tienen gran participación en las primeras comunidades cristianas. Y así podemos nombrar un montón de personajes de la Biblia que tenían sus debilidades, que pecaron, pero que tuvieron una actitud diferente al personaje que vamos a estudiar ahora. Y el personaje que vamos a estudiar ahora, que nos dice mucho, tiene muchas características. Yo creo que es el ejemplo número 1 de cizaña en la Biblia. No sé si alguien puede decirme de quién se trata. Judas. ¿De quién? Judas. Vamos a hablar un poquito de Judas. Y vamos a ir leyendo partes de la parábola que está en la Biblia, algunos versículos también en la Biblia, y vamos a tomar también de base el libro El deseado de toda la gente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del libro El deseado de toda la gente? De Elena de White. Ella es increíble, yo nunca había leído en su totalidad, solo que me llamó la atención porque el sábado pasado estábamos estudiando cuando Jesús camina sobre el agua, llama a Pedro, pero no sé si ustedes se acuerdan que antes mencionamos un dato importante de Judas, que antes de todo ese suceso de cuando estaban en la barca, cuando viene la tempestad y cuando Jesús camina sobre el agua, llama a Pedro, antes de eso, horas antes, había sucedido el milagro cuando alimentaron a los 5,000 hombres, y que habíamos hablado que eran casi 15,000 personas que estaban ahí. ¿Y qué es lo que había hecho Judas en ese momento? ¿Quién se acuerda qué es lo que hizo Judas en ese momento? ¿No se acuerdan? Se lo voy a decir yo rápido para avanzar. Judas en ese momento, dice el Espíritu de Profecía, que él vio que era el momento preciso para nombrar a Jesús, ¿qué? Rey. Y dicen de que Judas, al ver a toda la multitud, él estaba hablándole a todas las personas y estaba casi tratando de causar ese ánimo en las personas de que era el momento oportuno para nombrarlo a él rey. Y es algo que nos dejó como perplejos, porque bueno, y entonces Judas, ¿entendía verdaderamente el ministerio de Jesús o no lo entendía? ¿O él entendía igual que las otras personas, de que necesitaban un Mesías, un Salvador para que fuera el libertador? Judas estaba completamente confundido acerca de la misión y estaba viendo algunas cosas que las vamos a empezar a leer aquí en el libro acompañados de la Biblia. Por ejemplo, Judas, si nosotros hablamos de Judas, lo primero que se nos viene, ¿qué palabra es? Si decimos Judas, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Perdón? Traición es lo primero. Pobre Judas, así quedó en la historia, como traicionero. Pero, por eso es que el nombre, yo le puse a este sermón, el hombre que pudo ser y no fue. Porque Judas pudo haber sido recordado de otra manera. Así como Pedro fue recordado de otra manera. Pedro, es cierto, tuvo el suceso feo en su vida de que negó al Señor 3 veces, y es cierto, algunas personas lo recuerdan por eso, pero Pedro es más que eso, y lo recordamos por un montón de sucesos más a través de la Biblia, y tuvo una participación importante también en la primera comunidad cristiana. Pero Judas tuvo algunas características, y por ejemplo, algunas de las características que tiene la cizaña es: número 1, vamos a hablar de 4 características. La número 1 es que están dentro de la iglesia. Porque cuando Jesús dice esa parábola, está hablando a la iglesia. Entonces eso quiere decir que dentro de las iglesias hay trigo y hay cizaña. Eso no es nuevo, ¿verdad? Hay trigo y hay cizaña. Ya vamos a ir viendo algunas características. Dicen, es difícil identificarlos porque forman parte del legítimo cuerpo de creyentes de Dios. Y dice aquí, se identifican como seguidores y siervos de Jesús, usan las sagradas escrituras, incluso hasta pueden usar el nombre de Jesús. Y dice, como igual no lo pueden usar. Los hay metidos, los hay infiltrados en todos los niveles de la santidad. Eso quiere decir de que la cizaña está dentro de las iglesias. Y vamos a ir viendo otras características. La característica número 2, que han sido puestos por el enemigo. Y eso me llama la atención. Si vamos a la Biblia, vamos a ver un episodio que está en Lucas 22:3. ¿Quién me puede leer rápido Lucas 22:3? Lucas 22:3. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas 22:3. ¿Qué dice Lucas 22:3? Entonces entró Satanás en Judas. Ahí quédate. ¿Quién entró en Judas? Ok. Entró Satanás en Judas.
Eso quiere decir que han sido puestas por el enemigo. Estaba dentro de los 12 discípulos. El ministerio de Jesús, cuando Él tiene 30 años, cuando Él selecciona, que le selecciona a los 12, todos sabemos de que no eran personas, yo creo que ninguno de nosotros hubiera escogido esos 12, porque tenían características que eran no contratables, algunos de ellos, pero Jesús miraba más lo que podían ser que lo que eran en ese momento, ¿ya? Pero Él también seleccionó a Judas. Era parte de los 12, pero acuérdense de que el enemigo tiene un conflicto con Dios desde antes de la creación de esta tierra, y por lo tanto no lo iba a dejar en paz. Y el enemigo conocía el plan de salvación, que era, ok, el hombre pecó, la paga del pecado es la muerte, entonces ahora tienen que morir. Pero entonces el plan de salvación era que Jesús se ofrece para dar su vida por nosotros, y eso es lo que nosotros creemos, de que Él murió por nosotros para que nosotros no mereciéramos esa muerte eterna y tuviéramos la oportunidad de reconocerlo a Él en todos nuestros caminos y de obtener la salvación. Y ese es el precio que Él pagó en la cruz. Pero Satanás, a toda costa, desde que Él nació, trató de evitar que sucediera eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que mandaron a matar niños? Yo creo que habló de eso la otra vez. Trató de eliminarlo desde el principio y no pudo, porque eso ya estaba escrito. Eso ya estaba escrito que iba a suceder. Pero Satanás trató de evitarlo. Y entonces, ¿cuál era la mejor forma de hacerlo? Poner a un hombre que le abriera su mente y su corazón para que estuviera infiltrado en el primer grupo que tuvo Jesús. Imagínense que en los 3 años de ministerio siempre estuvo Judas con ellos. Y Judas tenía ciertas características. Por ejemplo, Judas tenía capacidad de liderazgo. Dice el Espíritu de Profecía de que Judas tenía injerencia en los otros discípulos. Judas tenía capacidad de liderazgo, porque un liderazgo no necesariamente es positivo, hay liderazgos negativos. Y a través de la historia hemos podido ver liderazgo negativo. Adolfo Hitler era un gran líder, lo seguían, pero era un líder negativo. Y hay líderes positivos también, como Jesús, ¿ya? Pero Judas tenía ciertas características de liderazgo, y dice el Espíritu de Profecía, se lo repito, de que él, cuando hablaba, los discípulos ponían el oído, porque decía, Judas está diciendo esto, es por algo. Tenía potestad ante los otros discípulos, pero con cosas negativas. Ya vamos a ir leyendo más acá. Otras cosas que tenía Judas es que le gustaba mucho el dinero. Y esta es una de las debilidades por las cuales Satanás tomó a Judas. Cada uno de nosotros tiene debilidades. Y cada uno de ustedes saben que tienen debilidades. Probablemente los demás no las sabemos. Otras debilidades de cada una de las personas son obviamente visibles por parte de las otras, pero hay debilidades que solo nosotros sabemos que tenemos, ¿ya? Ciertas debilidades, cuando yo digo debilidades, pueden ser debilidades de carácter, pueden ser debilidades de que por este lado yo caigo más fácil porque tengo debilidades con esto. Y la debilidad más grande que tenía Judas era que le gustaba el dinero, tenía mucha avaricia, y por ahí lo agarró Satanás. Y es uno de los primeros mensajes, de que probablemente el que es cizaña no nace cizaña, se hace cizaña. Así como el que es trigo no nace trigo, se hace trigo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras debilidades. Primero reconocer nuestras debilidades y después ponérselas al Señor, para que Él sea el que las vaya eliminando de nuestra vida con el tiempo. Pero solo con cercanía con Él nosotros podemos ir dejando esas debilidades, porque si no, por esas debilidades es que Dios nos va a agarrar a nosotros para tratar, no solo no de convertirnos en cizañas, sino para destruir nuestra propia vida y para evitar que el propósito de Dios se haga efectivo en nuestras vidas. Esa era otra de las cosas que tenía. Voy a leer literalmente otra parte que dice aquí. Primero, ya sabemos de que tenía capacidad de liderazgo, de que los demás, tenía cierta injerencia con los demás y que le gustaba el dinero. Dice, la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Eso quiere decir, muchos dicen de que Judas ya estaba predestinado a hacer lo que iba a hacer. Pero Judas pudo haberse salvado. Probablemente iba a hacer lo que iba a hacer, pero la actitud que tuvo inmediatamente después de lo que hizo, lo pudo haber salvado. Que es cuando hacemos la comparación, porque podemos decir de que Pedro también hizo algo después, cuando lo niega 3 veces. Pedro lo negó 3 veces después de haber dicho que no lo iba a negar nunca.
Y la actitud que tuvo Pedro y la actitud que tuvo Judas es lo que hicieron la diferencia eternas para ellos. Y dice aquí algo más. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Muchas veces nosotros la palabra traición se escucha como bien fuerte, ¿verdad? Es que tú me traicionaste. ¿Te han oído hablar de la palabra traición? Suena como bien fuerte. Suena como, uy, me traicionó, qué mala persona es. Pero nosotros podemos traicionarnos también a nosotros mismos y podemos traicionar también a lo que nosotros nos hemos comprometido de servir a Dios. Nosotros lo podemos traicionar también. Muchas veces solo le ponemos el dedo a Judas, pero aquí el espíritu de profecía y también esta parábola del trigo y la cizaña nos hace ver de que nosotros tenemos que estar bien listos y preparados para no ser presas del enemigo en este sentido. Porque en cualquier momento nosotros podemos convertirnos en cizaña. En cualquier momento. Él nos va a agarrar de cualquier debilidad y nos va a agarrar de cualquier cosa. Y vamos a ir viendo, nosotros le vamos a poner nombre, qué significa, cuáles son esas actitudes que nosotros podemos tomar para convertirnos en esto. Sigue diciendo la historia de Judas. Dice, Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser motivo predominante de su vida. Es decir, tenía tendencias hacia algo, pero la lejanía de Dios lo había venido, esa debilidad se había venido haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ese es el problema con las debilidades que nosotros podamos tener. Si no se las ponemos a Dios en tratamiento, es como una enfermedad. Si nosotros no nos ponemos en tratamiento, esa enfermedad va a ir aumentando, 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 aumentando. Por eso Jesús es nuestro médico espiritual. Cuando nosotros tenemos ese tipo de debilidades, como lo dije, cada uno de nosotros sabemos, si no se las llevamos al médico, esas debilidades se van a ir haciendo más fuertes, más fuertes, más fuertes, hasta que nos pueden matar, no solo físicamente, sino que espiritualmente, que es lo peor, porque es el precio eternal que nosotros tenemos que pagar por eso. Esa debilidad puede ser nuestra condena, si no se las ponemos en las manos de Dios. Y es por eso que Judas, vamos a ir leyendo poco a poco con eso. Eso fue otro de los errores que Judas nunca tomó. ¿Por qué? Porque vivió junto con Jesús en los 3 años de su ministerio. Vio los milagros, escuchó todas las parábolas, escuchó todas las historias. ¿Ustedes se imaginan pasar 3 años con Jesús? La Biblia no registra todo, porque sería más larga. Dice el espíritu de profecía que la Biblia refleja nada más lo que es bueno para nuestra salvación, pero que muchas cosas ocultas van a ser reveladas cuando estemos con Él. Muchas cosas van a tomar más sentido. Ahorita nosotros creemos muchas cosas por fe, porque creemos lo que Él dice, pero todas las preguntas que nosotros tenemos, o muchas cosas que sucedieron alrededor de todo este mundo desde la creación, van a ser revelados en algún momento. Yo creo que todos quisiéramos ver esa revelación, ¿verdad? Y dicen de que en esos 1000 años nosotros vamos a conocer muchas cosas. Después, cuando Él nos haya tomado de esta tierra, eso va a ser un momento, ¿cómo podemos mencionar ese momento? Un momento fascinante, ¿verdad? Estar escuchando todo cuando Él nos revele todas estas cosas. Y probablemente, como les digo, Judas tuvo la oportunidad de escucharlo a Dios, a Jesús, todos los días. Aún más de lo que está escrito en la Biblia. Pero él estaba ahí adentro, pero él tenía un corazón indispuesto a escuchar la palabra de Dios. Nunca creyó. Una vez, un sábado, estábamos en la casa de la hermana Rosita y escuchamos un sermón del pastor Alejandro Bullón en donde decía de que hay 2 grupos de perdidos, de acuerdo a uno de los evangelios, y que están dentro de la iglesia. Que tú puedes estar perdido aún estando dentro de la iglesia. Eso se oye bien cruel, ¿verdad? De que podemos estar perdidos aún sirviéndole a Dios, aún estando bautizados. Nosotros podemos estar perdidos porque solo nominalmente hemos recibido a Cristo, solo nominalmente nos hemos bautizado. Podemos servir, podemos hacer un montón de cosas, pero podemos estar perdidos porque realmente no nos hemos enamorado de Jesús, dice el pastor Bullón en esa predicación. Y eso es triste. Eso es triste, porque cuando nosotros ya estamos acá, supuestamente hemos recibido al Señor en nuestro corazón, ¿sí o no? Y qué triste es estar perdidos.
Eso es triste, de que un alma se pierda aún estando dentro de la iglesia. Pero es lo que le pasó a Judas. Judas estaba dentro de la iglesia, pero él estaba dentro de la iglesia por motivos diferentes. Ya conocemos algunos motivos. Primero, él tenía esa capacidad de liderazgo, le gustaba estar ahí, le gustaba mucho el dinero. Por eso es que él, y era un don, porque dice que no solo le gustaba el dinero, sino que era bueno con los números. Era un don que tenía. Él era bueno administrativamente. El espíritu de profecía dice de que no, él llevaba las cuentas súper bien. Y miren, los grandes defraudadores fiscales saben mucho. Son los que más se saben. Son los que más saben. Cuando hay defraudes fiscales, son elaborados por esas personas que saben mucho de eso, saben mucho de números, saben mucho de cómo ocultar cosas, saben mucho de leyes fiscales. Y este era Judas. Y dice también el espíritu de profecía que tenía otra cosa. Y esto suena bien feo. ¿Por qué? Porque primero no eran grandes colectas de dinero lo que hacían, y el ministerio, ellos vivían de las colectas que hacían. Y dice de que Judas se cobraba un salario en secreto. Esto para la obra y esto para mí. Se cobraba su comisión. ¿Ya se imaginan eso? Que Iván el tesorero se meta un dinero a la bolsa. Robarle a la iglesia, que tiene el mismo equivalente de no diezmar. Pero imagínense ya el que colecta, que se robe eso. O sea, llegar a ese punto de no tener ni siquiera remordimiento, no tener la conciencia o no estar capacitado espiritual y mentalmente para darse cuenta de lo que estaba haciendo. Le estaba robando al ministerio de Jesús. Así es como Judas estaba tan lejos de su Padre, de Dios. Para que él haga eso, es que está en otra cosa. Y estaba en el ministerio o no estaba en el ministerio. Tenía un cargo importante o no tenía un cargo importante. Tenía un cargo importante. Estaba dentro de los 12. Pero estaba haciendo cosas que no correspondían a lo que se espera de los que somos parte del cuerpo de la iglesia. Después dice, pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Ese fue uno de los problemas. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Y eso es lo que puede pasar con muchos. Cuando no nos dejamos modelar por lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y eso es una cosa por las cuales Satanás se puede aprovechar. Había otra cosa que hacía aquí. Judas era tenido en alta estima por los discípulos. Imagínense. Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercían gran influencia sobre ellos. Judas ejercía influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. O sea, él era ok, usted, Pedro, por favor, pescador. ¿Qué sabes tú? Ven aquí, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y tú. Él se creía superior. O sea, le sumamos otra cosa, el orgullo. El creerse superior a los demás. Eso no es una actitud cristiana. Eso no es porque si fuera una actitud, ¿quién era más que Jesús? ¿Se acuerdan que la Biblia menciona algo que sucedió, que se describe en los evangelios, que hubo una pequeña discusión ahí, que los discípulos se preguntaban que quién era el mayor? ¿Se acuerdan de ese episodio en la Biblia? ¿Quién se acuerda de ese episodio en la Biblia? Y que empezaron a discutir, bueno, ¿quién es el mayor aquí? Y empezaron a querer ser jerarquizados. ¿Se acuerdan de ese episodio? El espíritu de profecía dice que el que fomentó esa discusión, ¿quién fue? Judas. Empezó a ver, bueno, aquí tenemos que tener jerarquías. Aquí tenemos que ser aquí. Ok, Jesús, dinos tú, aquí quién es el superior. Y él, como sabía su capacidad, okay, dilo. Él fue el que comenzó esa discusión. Esas discusiones lo que acarrean, ¿qué es? División. Y son de las actitudes que nosotros podemos ver en la iglesia. En la iglesia, a mí me llama la atención en la iglesia jerárquicamente cómo funciona. Porque la otra vez vi un ejemplo en una iglesia de un gran empresario en Brasil, de mucho dinero, y tenía un empleado que jerárquicamente era de administrativo básico, ejecutivo básico de su empresa, pero era el primer anciano de la iglesia. Entonces en las reuniones
el empleado de él estaba dirigiendo una reunión y el jefe, el dueño de la empresa, estaba sentado escuchando, reconociendo el liderazgo de la persona que se había nombrado. En la iglesia cambia todo, porque en la iglesia no funciona de esta manera. Y Judas quería que funcionara de esa manera. Judas quería ser reconocido como el segundo. Y eso me trae algo. ¿No le recuerda algo que pasó antes? De alguien quería que ser reconocido no como el segundo, sino que como el primero. ¿Quién quería ser reconocido antes? Satanás. ¿Se acuerdan? ¿De dónde se inicia todo el conflicto? Cuando Satanás quiere ser reconocido como líder, dejando a Jesús a un lado, a Dios a un lado. Las estrategias que utiliza y las que trató de utilizar Satanás con Judas, que tristemente vamos a ir viendo cómo termina. Dice, la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores, decía Judas. ¿Saben qué? Ustedes no son capaces de levantar esta iglesia. Con personas como ustedes, esta iglesia no va a prosperar. Esos eran los discursos que utilizaba Judas. Esos eran los discursos que utilizaba. Veamos qué más dice. Y estaba siempre contemplando, déjenme ver. Ok, escuchen esto. Judas estaba siempre contemplando las palabras de Cristo. Se oye bien, ¿verdad? Estaba siempre contemplando las palabras de Cristo. Y se absorbía tanto en ellas que, según pensaba Judas, nunca se le podría confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudeza. Él creía que Jesús no era capaz de llevar un ministerio, porque era muy débil, pensaba. Aquí se necesita ser agudo, aquí se necesita ser astuto, aquí se necesita moverse, aquí se necesitan hacer este tipo de cosas, decía. Y Jesús se ve muy... No le veo esa capacidad de liderazgo. ¿A quién? A Jesús. Judas cuestionaba el liderazgo de Jesús, en ese sentido también. Cuestionaba el liderazgo de Jesús porque él pensaba que tenía más capacidades. Es increíble cómo Satanás lo había agarrado por ese sentido. ¿Qué pensaba? ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía eso? Si por eso él ya en una parábola había dicho de que la cizaña y el trigo van a estar metidas en el mismo lado, pero no nos corresponde a nosotros quitarla. Tienen que dejarlas crecer juntos, pero sí tienen que saber identificarlas. Hay que saber identificarlos, porque hay que saber de dónde vienen las cosas. Porque hay que proteger los ministerios, porque hay que proteger a las familias, porque hay que proteger nuestros círculos de confianza. Y la iglesia es un círculo de confianza. Nuestra familia es un círculo de confianza. Y así es como Dios quiere que nosotros lo veamos. Dice, Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter. No sabía. Era lo peor. Él era débil de carácter, pero no sabía que era débil de carácter. Y eso es lo peor. ¿Cómo vamos a reconocer un pecado cuando no lo hemos identificado? Sí, por eso lo primero es, dice, reconocer tu pecado es el primer paso. Y luego yo te voy a perdonar y te voy a llevar en una dirección en donde tú vas a ser bendecido. Pero él no reconocía su pecado. Él decía, no, yo no tengo nada bueno. Es más, yo quiero trabajar en esto. Y tengo las capacidades, pero no veo de que este equipo funcione. Y más con ese Jesús que tienen, que se ve muy débil. No habla fuerte, no habla así. Es lo que decía el espíritu de profecía. ¿Qué sigue diciendo? Pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de abnegación, Judas alimentaba su disposición avara. Las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran una continua tentación. Uno para mí, dos para allá. Dos para mí, uno para allá. Sigue diciendo, con frecuencia cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo, como les digo. Se cobraba cobraba por sus servicios. Cobraba por sus servicios, básicamente. Él fue contratado por Jesús y tenía que tener un salario, según él. ¿Qué sigue diciendo? La parte de la cizaña. Déjenme leerles esto. Sirven de tropiezo. Eso trae las características y de los objetivos. Destruir por dentro. Sirven de tropiezo. Dice, estas supuestas y genuinas creyentes hacen que otros hermanos caigan. De ellos es que principalmente provienen los escándalos, las maldiciones, los engaños, las manipulaciones, las sospechas, las intrigas, traiciones y de todas esas cosas horribles que avergüenzan el nombre de Jesús. Ese es el propósito que tenía Judas en ese momento. Desarmar eso. Desarmar lo que estaba pasando. De hecho, ya vamos a llegar hasta qué punto llegó. Pero ese es el objetivo. Y ahí es cuando nosotros podemos identificar.
Ese es el objetivo. Es un objetivo bien satánico. Destruir por dentro. Destruir por dentro. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a seguir leyendo. Si había propuesto, imagínense esto, que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel. Este es un dato que a mí me dejó impactado. Se había propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel, pero he aquí que Juan había sido decapitado. Y Jesús, en vez de aseverar su derecho real y vengar la muerte de Juan, se retiró con sus discípulos a un lugar del campo. Judas quería una guerra más agresiva. No le gustó la decisión que Jesús tomó. Él decía, ¿qué? Si era tu primo, era tu amado, él te bautizó, él hizo esto, hizo lo otro. ¿Cómo puede ser que Jesús no haga nada? Esto era motivo de guerra, de batalla. Y dice que por eso lo miraba así y le cuestionaba y le decía, no puede ser. Y algo que hacía no iba directamente a Jesús, le decía, Jesús, no esperaba eso de ti, sino que se iba a los otros 11 y les decía, ven lo que está haciendo. No es capaz de hacer esto. Ven lo que les estoy diciendo. Esto no funciona así. Creo que no vamos a ningún lado por esto. Es increíble lo que Judas hacía, ¿no? Sigue diciendo aquí, Judas no había llegado a la conclusión de que Jesús no fuera el Hijo de Dios, pero dudaba y procuraba hallar alguna explicación de sus poderosas obras. Parece que estaba ahí, creía un poquito, pero cuando miraba cosas como esas, decía, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque lo que esperaba era a un Cristo libertador ahí. Eso es lo que él esperaba. Él no entendía el plan que nosotros entendemos hoy, que esperamos que lo entendamos hoy. Acuérdese que Dios está para darnos bendiciones, para cuidarnos, para hacer un montón de cosas en esta tierra y para que las disfrutemos y para que tengamos vida en abundancia. Pero nuestra vida no está aquí, nuestros ojos no tienen que estar fijos aquí. Aquí estamos de paso. ¿Cuántos años de vida nos quedan? Nadie sabe. Es un paso. El tiempo aquí pasa súper rápido. Yo no sé, pero aquí en este país está haciendo que pasa más rápido. No sé por qué. Pero es igual, pero pasa rápido. Es increíble. Ya se va a acabar el año. La vida pasa así, pero vivir eternamente es otra cosa. Y es donde nuestros ojos tienen que estar puestos. En ese lugar en donde Dios nos ha prometido que nos va a llevar sin pobreza, sin lamento, sin llanto, sin enfermedad, vivir con Él. ¿Quién no quiere estar en ese lugar? Judas no quería estar en ese lugar porque no entendía que ese lugar era el que Jesús nos quería llevar a todos desde ese momento. Estaba totalmente confundido. Sigue diciendo, Judas estaba de continuo sugiriendo la idea de que Cristo iba a reinar como rey en Jerusalén. Procuró obtenerlo cuando los 5,000 fueron alimentados. Es lo que les estaba diciendo la otra vez. Ese dice, este es un momento. Y dice Elena de White que cuando vio de que multiplicó los panes, dice, no, este tipo tiene que ser. Él tiene que liberarnos ya de aquí. Y empezó a decirle a toda la gente, nombrémoslo ya. No había entendido completamente nada. Sigue diciendo, ya vimos de cuál es el objetivo. Quería servir de tropiezo. Imagínense de que algunos de los discípulos eran pobres en fe también. Y ya se imaginan cuando alguien es pobre en fe y viene alguien y te remata diciéndote cosas negativas de Jesús y de su ministerio. Estaba haciendo un retraso. Estaba haciendo un obstáculo para la obra. Ese era el propósito que tenía Satanás, mas no sabía de que todo ya estaba escrito. Dice de que otra de las características que tienen las cizañas hacen maldad. Y dice, hay una diferencia abismal entre los que tienen defectos humanos, imperfecciones en su carácter, y la persona que tiene malicia. Porque todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos de carácter, de personalidad, podemos decir una cosa equivocada, pero eso es muy diferente porque estamos en un proceso de la santidad. Pero eso es muy diferente cuando alguien planea algo. Cuando alguien planea algo para hacerte mal, porque ya lo está razonando. Ya no solo sale de él, sino que lo está razonando. Y dice de que esa es una de las características que tiene la persona que en la Biblia se le llama cizaña. Todo ser humano y consecuentemente todo trabajo caritativo, social o de evangelización tiene su margen de errores y no es totalmente perfecto. Pero la maldad es la característica de quien se propone perjudicar a su prójimo sin razón genuina o con intención. Esa es la cizaña. Esa es la cizaña. Y seguimos escuchando qué es lo que dice de Judas. Dice, el discurso de Cristo, este es otro, y todo esto que estoy leyendo está basado en la Biblia. Lo que pasa es que no podemos ir buscando, pero todos estos sucesos están en la Biblia. Hay otro discurso, dice, el discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida, eso se menciona en la Biblia,
fue el punto decisivo en la historia de Judas. Oyó las palabras: si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. Eso está en la Biblia. Eso está en Juan 6:53. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más bien que mundanal. Ahí entendió, pero ya era tarde. Y ahí había entendido él, no, pero no lo entendió de una manera positiva. Wow, no, ahora entiendo. Jesús lo que quiere es esto, otro, wow. No, él lo vio como una mala noticia. No, nos está hablando de otra cosa, de cosas espirituales, de cosas aquí. Yo quiero algo aquí, terrenal, algo que pueda ver, que se sienta. Lo defraudó totalmente. Dice: todas las dificultades y cruces grandes y pequeñas, las contrariedades y aparentes estorbos para el alentamiento del evangelio, eran interpretados por Judas como evidencias contra su veracidad. Introducía pasajes de la escritura que no tenían relación con las verdades que Cristo presentaba, tergiversaba la Biblia, sacaba de contexto los textos, como para, y ya se han fijado de que hay muchas personas que sacan textos de la Biblia y los sacan de su contexto, solo para decir: mira, pero aquí dice esto. No, pero tenés que leer todo el contexto para que entendas eso. Pero él era astuto, él utilizaba ese tipo de estrategias para confundir a sus hermanos, para confundir a los otros discípulos y a la gente. Y dice: estos pasajes separados de su contexto dejaban perplejos a los discípulos y aumentaban el desaliento que constantemente los oprimía. O sea, ellos estaban desalentados. Y al escuchar ese tipo de cosas, los desalentaban más. Esa es otra conducta, o es otra actitud que tienen las personas que son cizañas. Desalentar en lugar de alentar para el crecimiento de la obra. Palabras de desaliento. ¿Quién quiere escuchar palabras de desaliento? Todos queremos escuchar palabras de aliento. Pero él era astuto, lo decía de una manera que era súper creíble para los débiles en la fe en ese momento. Sigue diciendo: sin embargo, Judas hacía todo esto de una manera que parecía concienzuda, parecía razonable. Yo creo que Judas tiene razón. O sea, ven, vamos a hablar. Hablemos. No, mira, Judas dijo esto, dijo lo otro. Y en eso llegaba Judas, y Judas decía: sí, ven, yo les puedo explicar lo que les estoy diciendo. Esto está pasando, esto está pasando. Esa es la forma de trabajar de Judas, para tratar de parar el propósito que Jesús ya había escrito. Esa era la actitud de lo que menciona en la parábola del trigo y la cizaña. Sigue diciendo: y así apartaban a los discípulos de las cosas importantes que debieran haber considerado, los distraían. ¿Saben qué? No le pongamos atención a esto. Esto es lo que le tenemos que poner atención. Sí, ¿verdad? Judas está diciendo esto. Mira, hagamos una reunión, hagamos esto, porque Judas dice que por aquí y Jesús decía que por allá. Los distraía. Sigue diciendo: la disensión en cuanto a cuál de ellos era la mayor, y generalmente era provocada por Judas, lo que les estaba diciendo antes. Cuando Jesús presentó al joven rico, esta es otra. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Qué puedo hacer yo? Pero todo lo dedico. Sí, pero ve y deja todo lo que tiene. No, ese no puedo. Y dio la vuelta y se va. Dice aquí, lo voy a parafrasear. Dice que Judas se molestó muchísimo, porque dijo: ¿cómo lo podés dejar ir? Él hubiese sido el 13º discípulo con plata. Y nosotros necesitamos dinero. ¿Cómo eso? ¿Cómo lo dejaste ir? Esa oportunidad, por Dios. Era la salvación. Ya no nos íbamos a quedar a acampar, nos íbamos a hospedar en los mejores hoteles de la ciudad, porque íbamos a tener dinero con este tipo. No le hubieras dicho que lo dejara, le hubieras dicho que lo trajera hacia nosotros, y yo lo administro, mejor para él. Dice aquí: cuando Judas presentó al joven rico la condición del discipulado, Judas sintió desagrado, pensó que se había cometido un grave error y que se había perdido una gran oportunidad, contrariando lo que es el gran mensaje que Jesús le dio a Judas. Judas ni lo entendió. Jesús le dio una lección, no solo a ese hombre, sino a los discípulos que estaban ahí, y a nosotros hoy que estamos escuchando esa historia, de decir: no, lo más importante no es el dinero. Si quieres venir a mí, yo tengo que ser lo más importante, y después de eso yo te voy a dar todo lo demás. Pero no lo entendieron, y Judas menos. Dice: sus principios y métodos diferían algo de los de Cristo, pero en estas cosas se creía más sabio que Cristo. Ponía en juicio: no, eso sí hace esto. Imagínense hasta dónde Satanás
nos emboba la cabeza que el razonamiento básicamente de Judas era: él puede levantar muertos, puede darle vista al ciego, puede volver a hacer caminar a los que no tenían esperanza de caminar, pero yo soy mejor, porque yo sé hacer esto, porque yo soy más listo, porque yo veo más allá las cosas financieras. Esa era la manera. ¿Creen ustedes que era una manera boba de interpretar las cosas? Viendo todo lo que Jesús hacía, si ellos veían lo que Jesús hacía, no era de decir realmente Él es Cristo. Yo no soy capaz de hacer esto. Pero estaba tan embobado en su mente que él se creía mejor que Cristo. Se creía mejor que Cristo. ¿En qué condición, hasta qué condición Satanás lo había llevado? Y dice, vamos a seguir leyendo, unos 10 minutos más. Dice, los discípulos no veían la verdadera influencia que obraba en todo esto, pero Jesús veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y abriendo así un conducto por el cual podría influir en los otros discípulos. Los discípulos no se habían dado cuenta. Y es por eso que Jesús dice esto. Y ese es un mensaje para nosotros, para que nos demos cuenta, porque dice, los discípulos no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Eso quiere decir que los discípulos estaban creyendo algo, estaban poniendo en tela de juicio y le estaban dando valor a las palabras de Judas. No se habían dado cuenta quién estaba detrás de todo eso. Ahora nosotros conocemos la historia completa y no podemos juzgar a los discípulos por no haberse dado cuenta en ese momento. Jesús no había sido crucificado, no había resucitado, no había sido ascendido al cielo. Nosotros ya sabemos que eso pasó. Nosotros hoy tenemos más información de la que tenían los discípulos. Y por eso se dejaron todas esas historias en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ahora, esto es lo que pasó y lo que Jesús quiere que identifiquemos. Van a crecer juntos, pero hay que ser astuto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice eso, que hay que ser astuto como quién? Sí. La astucia no es un pecado, hay que ser astuto. Ok, estoy viendo que está pasando esto. Pero cuando la astucia se combina con la parte espiritual, eso es poderoso. Soy astuto, pero soy espiritual. No soy astuto para el mal, soy astuto, pero soy espiritual. Tengo la sabiduría de Dios. Puedo discernir qué es lo que está pasando aquí. Jesús, el Hijo de Dios, discernió y sintió el olor a Satanás en la actitud que estaba teniendo Judas. Aquí me huele a Satanás y mis hijos no se han dado cuenta de lo que está pasando. Es lo que está diciendo aquí Elena de White. No murmuró abiertamente hasta la fiesta celebrada. Y dice que no dijo nada. No murmuró nada abiertamente hasta la fiesta celebrada en la casa de Simón, cuando María ungió los pies del Salvador. Otro episodio de Judas, por Dios. Dice, ¿se acuerdan qué es lo que hizo María Magdalena con Jesús? ¿Y qué dicen? ¿Qué valor tenía ese perfume? Menciona que era casi el salario de un año, de un jornalero en ese momento. Así se compara. Dice que cuando, el deseo de toda la gente es que cuando Judas vio, no vayas a desperdiciar ese perfume, es carísimo, dámelo, lo vendemos y tenemos más dinero. Y dice que cuando ella estaba derramando, él no vio lo que estaba pasando. ¡Wow! Una mujer que era prostituta, que Jesús la rescató, la perdonó. Hoy, ya se imaginan qué momento más especial era ver eso, de esa mujer lo que estaba haciendo con Jesús. Que nadie se quería lavar los pies y ella viene y hace eso, que no le importó el valor del perfume, no le importó lo que dijera la gente, porque era mujer también, y en ese momento era peor que hoy la situación. Y Judas no pudo ver ese momento porque no tenía ojos espirituales. Lo que él vio era el valor del perfume y que una mujer lo que estaba haciendo. Están desperdiciando dinero ahí. Eso es lo que Judas vio. ¿No creen que es tristeza cómo Judas estaba? Estaba totalmente en otra sintonía. Estaba sentado en la banca de la iglesia, pero estaba en otra cosa. Nunca entendió nada. Se bautizó, pero no sabía por qué. Estaba completamente perdido aún estando adentro. Sigue diciendo, tuvo oportunidad de arrepentirse. En ocasión de la cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Entonces el caso de Judas fue decidido. Y los pies, escuchen esto, y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Jesús lavó los pies de Judas inmediatamente, como que aquí cuando si tenemos Santa Cena, yo le lavo los pies a alguien y inmediatamente me levanto a hacerle daño a esa persona, con la lengua, con una actitud, con cualquier cosa. Y dice, y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Había llegado lejos ya Judas. Y no comenzó así la historia, pero fue creciendo. En esos 3 años de ministerio, esta actitud fue creciendo porque entre más tiempo pasaba con Jesús, más dudaba de Jesús.
porque escuchaba más la voz del enemigo y sus debilidades crecieron y se fortalecieron en lugar de ser puestas a las manos de Cristo para que Él le diera otro carácter. Eso es lo que pasó con Judas. Sigamos leyendo. Dice, Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarse a liberarlo. O sea, lo que Judas pensó es esto, ok, como acuérdense que creía la mitad y la otra mitad no la creía. Él dice, ok, él dice que va a morir, ok, pero él es Jesús y yo lo he visto hacer este tipo de cosas. Ok, yo puedo sacar ventaja de esto. Ok, yo voy a venir, voy a venderlo por 30 monedas de plata, que es una plata importante para mí, pero después yo no voy a hacer nada porque después él se va a liberar con su poder que tiene y se va a ir, y va a huir. Ese era el razonamiento que tenía Judas. Otro, perdidísimo. Y dice, si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarle a liberarse. En todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su Señor. Cobro, lo agarran, pero de todos modos él se va a ir. Ese era el negocio que él que creía que había hecho. ¿Hasta qué punto había llegado? Y es una reflexión de que muchas veces nosotros, la debilidad que tenemos nos lleva a un punto que nosotros deberíamos de hacer una autorreflexión y decirle a Dios, Dios, he llegado hasta este punto, verdaderamente, he llegado hasta este punto. Dice, voy a adelantarme, dice, puesto que había escapado de tantas trampas, pensaba Judas, no se dejaría ciertamente aprender esta vez tampoco. Ese era el razonamiento de Judas. Dice, Judas contempló a los apresadores de Cristo mientras, actuando según sus palabras, le ataban firmemente. Con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar. Y aquí comienza una tragedia bien difícil para Judas. Él estaba, ¿se acuerdan de esa escena? Lo traiciona, él le da la hora y el lugar a donde Jesús va a estar. Después viene y le dice, le traiciona con un beso, el beso de la hipocresía. Te doy un abrazo, te doy un beso, pero te estoy metiendo el cuchillo por la espalda. Otra actitud de la cizaña. Te doy un beso. Casi le dice te amo, pero te estoy entregando a la muerte. Esa era la señal de un beso, de la traición más grande de la historia de la Biblia. La señal de un beso. Después dicen que lo aprenden y Judas se embolsa su dinerito y se va y se esconde a ver qué pasa. Oye, ahora voy a ver el episodio cuando quiero ver cómo Jesús se va a soltar y se va a ir. Y yo ya la culpa la dejo porque de todos modos él se fue. No dice nada. Y dice, con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar. Ansiosamente le siguió desde el huerto hasta el proceso delante de los gobernantes judíos. Lo iba siguiendo. ¿En qué momento se va a liberar? Vamos, libérate Jesús, libérate. Y dice que seguía diciendo, a cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a sus enemigos, presentándose delante de ellos como Hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Pero mientras hora tras hora transcurría y Jesús se sometía a todos los abusos, él estaba viendo cuando lo azotaban, cuando hacían todo ese tipo de cosas. Acumulado sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado al Maestro a la muerte. Y ahí es donde Satanás quiere llevar. Porque ese es el precio que Satanás da a sus servidores. Por eso dice que el precio del pecado es la muerte. Ahí es donde el precio que primero nos pone algo atractivo, pero después nos quiere ver en una situación de culpa, en una situación fea, de hundimiento. Y aquí comienza algo que duró poco tiempo, pero horrible para Judas. Dice, se vio entonces a Judas, hombre de alta estatura. Bueno, me adelanté. Cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. De repente, una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. ¡Es inocente! ¡Perdónale! ¡Oh Caifás! Se vio entonces a Judas, hombre de alta estatura, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado, y había en su frente gruesas gotas de sudor. Corriendo hacia el sitial del juez, arrojó delante de él el sumo sacerdote todo el dinero que le habían dado. Y dijo, este es el precio que yo pagué para que entregaran al Señor. Haciéndose vivamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Eso hizo Judas. Pero ya van a ver la actitud. Caifás se desprendió airadamente de él.
porque lo tenía sostenido. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y dice, pero quedó confuso y sin saber qué decir Caifás. Caifás decía, bueno, ¿y ahora por qué me estás diciendo eso si tú lo has vendido? Y dice que Caifás solo se burló de Judas y se fue. ¿Qué es este tipo de gente que primero traiciona? Hasta Caifás lo vio malo. Hasta Caifás juzgó la actitud de Judas. ¿Cómo puede haber un hombre que haga esto? Dice que lo soltó y le dijo, quítate. Y se fue y todavía se burló de eso. Y dice, yo he pecado, gritó otra vez Judas, entregando la sangre inocente. Pero el sumo sacerdote, recobrando el dominio propio, contestó con desprecio, ¿qué se nos da a nosotros? Viéranos tú, dice. Y dice, los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaban su bajeza. Cuando les hizo su confesión, lo rechazaron desdeñosamente. Hasta ellos vieron mal eso. Nadie quiere tener una persona como Judas en su equipo. Ni los malos, que eran los que iban a matar a Cristo. Dice, Judas echó entonces a los pies de Jesús. Miren esta escena, imagínense esta escena. Reconociéndole como hijo de Dios y suplicándole que se librase. Se oye sincero, ¿verdad? Se oye como, ¿y cómo? ¿Y Jesús no lo perdonó aún haciendo eso? ¿Cómo puede ser eso Jesús? ¿No es un Dios de amor? Escuchen. El Salvador no reprochó a su traidor, no le dijo nada. Y esa es la actitud, por eso dice, déjanos crecer juntos, no nos corresponde a nosotros. Y dice, sabía que Judas no se arrepentía. ¿Cómo no lo iba a saber Jesús? No estaba siendo sincero. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de culpa, de condenación en espera de juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por aquello que había hecho. Y muchas veces nosotros podemos tener esa actitud cuando hacemos algo malo. Venimos a pedir perdón, pero porque tenemos miedo de la consecuencia de ese pecado que viene. Ahora me va a pasar esto, ahora me va a ocurrir esto, ahora va a ser eso. No, perdóname Dios. No es la actitud correcta que Dios espera de nosotros. No es la actitud correcta. Cuando nosotros pedimos un perdón, tenemos que pedir ese perdón porque lo hemos ofendido a Él. Y estamos repudiando eso que hicimos. No por lo que viene. Lo que viene me lo merezco. Y muchas veces Dios es tan bueno que hasta de las consecuencias nos libra. Todos hemos tenido oportunidad de ser libres de consecuencias cuando hemos cometido algo que merecía castigo, en cualquier sentido. Y Él es tan bueno que no solo nos ha perdonado, sino que también la consecuencia. Pero cuando nosotros somos sinceros de corazón al pedir perdón por esos pecados, Él lo sabe. A Él no lo podemos engañar. Y aquí Judas solo estaba pensando en Él y en las consecuencias. El inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo Israel, dice. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivo a Judas y dijo, para esta hora he venido al mundo, Judas. Eso es lo único que le dijo. Pero no reconoció a Judas un auténtico arrepentimiento. Y ese fue el problema que tuvo Judas. No tuvo un arrepentimiento sincero. Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea. Con asombro presenciaron todos la longanimidad de Cristo hacia sus traidores. Esa escena, todos los que estaban ahí, había un montón de gente, entre ellos líderes y todos los que lo tenían preso. Y ellos estaban viendo cómo Jesús estaba teniendo una actitud súper pasiva con el que lo había vendido. Ese era Jesús. Y dice, para esta hora he venido al mundo. Eso fue lo único que le dijo. Y todos empezaron a hablar de eso, empezaron a murmurar. Otra vez sintieron la convicción de que ese hombre era más que mortal. Pensó si era el Hijo de Dios. Se preguntaban por qué no lo libraba de sus ataduras y triunfaba sobre esas acusaciones. Eso es lo que todos se preguntaban. No entendían lo que decía, para esta hora he venido al mundo. Esto tiene que pasar. Dice, y con esto termino. Escuchen este dato, no sé si ustedes ya lo han escuchado, pero es súper triste. Más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, hacia la crucifixión, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Habían vitoretos, le decían, sí, Él es malo, crucifíquenlo, y se burlaban de Él. Hubo un stop en eso y dice, mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie, todos iban caminando. Imagínense esa escena, Jesús iba con la cruz y una multitud lo iba siguiendo porque iba directamente a ser crucificado y gente alrededor abriendo camino, o gritando, vituperiando, diciendo sí, se lo merece y todo eso. Pero dicen de que la gente que iba pasando vieron a un lado, y escuchen lo que vieron. Mientras pasaban por un lugar retirado, toda esta gente vieron al pie de un árbol seco
el cuerpo de Judas. Judas, ¿qué es lo que había pasado con Judas? Pero aquí dan muchos detalles. No sé si ustedes han visto fotos o cómo se imaginan esta escena. La escena es que él se colgó de un árbol alto, pero abajo era un precipicio rocoso. No es que se colgó de un árbol y solo lo soltaron y cayó rápido al pie. De la rama donde él lo encontraron donde él se había crucificado, si él caía a un precipicio lleno de rocas. Eso es lo que dice aquí. Y escuchen esto. Puede parecer fuerte, pero es bueno que nosotros lo conozcamos para ver cómo Judas termina. Dice, era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer al precipicio, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Eso pasó con Judas. Escuchen, y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burlas entre la muchedumbre y más de uno revelaba en su rostro pálido sus pensamientos íntimos. Verdaderamente la retribución parecía estar cayendo sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. En el momento que Pedro también allá había negado al Señor 3 veces y había tenido un arrepentimiento genuino, y todos sabemos qué pasó con Pedro, Judas no soportó el peso de la culpa y Satanás lo llevó a suicidarse. Y esta escena, no sé si la habían escuchado, eso es lo que pasó con el cuerpo de Judas. Es triste, ¿no? Terminar de esa manera. Nadie quiere terminar de esa manera, pero es una manera que Dios ha permitido que nosotros estudiemos y que lo ha dejado en sus escrituras y que lo ha dejado también con el espíritu de profecía, para que nosotros tengamos cuidado de nuestras debilidades, se las pongamos a Él, porque si no, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no nos va a dar un minuto de tregua para aprovecharse de esas debilidades, para acrecentarlas, para querer molestar la obra del Señor y para poder destruirnos y que nosotros no podamos recibir la salvación. Ese es el fin que Satanás quiere para cada uno de nosotros. Espero, este final suena trágico y no solo me quiero quedar ahí. Lo importante de esto es que conozcamos verdaderamente lo que pasó con Judas, que reconozcamos la actitud de Jesús y que reconozcamos que nosotros, siendo cristianos, o si estamos sentados hoy aquí, es porque verdaderamente tenemos algo en que creer. Si no, no estuviéramos sentados aquí. Y que de alguna manera nosotros tenemos debilidades, tenemos nuestros pecados, pecamos y somos seres imperfectos, pero cuando llevamos esos pecados a los pies de Cristo, Él es fiel, Él es bueno para perdonarnos, para llevarnos, pero tenemos que obedecerle, como el pastor decía hoy. No solo es de escuchar la palabra, es de obedecerlo y de ponerlo en acción. Y de saber identificar estas pequeñas cositas que empiezan en familias, en grupos de trabajo, en grupos, en iglesias. Saber identificar el trigo y la cizaña, que no nos corresponde a nosotros arrancarlo, que van a crecer juntos siempre. ¿Para qué? Porque a veces hay gente que se va de la iglesia al ver cizaña, y es otra estrategia que usa. Yo no voy a esa iglesia porque mira lo que andan haciendo ahí, lo que dicen, lo que hacen. Eso no nos corresponde a nosotros. Ya Jesús lo dijo, va a haber cizaña y va a haber trigo. No nos corresponde a nosotros quitarla, pero sí, Dios nos ha dado toda la información, nos ha dado su espíritu para que nosotros reconozcamos primero si nosotros estamos haciendo o estamos teniendo alguna actitud de cizaña, o si nosotros podemos reconocer de dónde vienen las cosas, porque las cosas no vienen de las personas, vienen del enemigo. Y las cosas del enemigo se combaten con Dios, se combaten con el espíritu, se combaten con oración. Y es importante que nosotros reconozcamos esto, y sobre todo que reconozcamos de que a pesar de cualquier cosa, el plan de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir. Y estar seguro de que Él ya murió en la cruz, que Él resucitó, que Él ascendió al cielo y que ha preparado una mansión para nosotros. En eso está, preparando una mansión para cada uno de nosotros. Que quiere darnos cosas buenas en esta tierra, que quiere darnos salud, que quiere darnos bendición, que quiere darnos trabajo, que quiere darnos todo, porque somos sus hijos. Pero también que vamos a tener dificultades, pero que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros hasta el fin. Dice hasta el fin, y que después vamos a tener una recompensa en el cielo grande. ¿Quién no quiere estar en el cielo después? Así es que, hermanos, quiero que nos pongamos de pie, por favor, que hagamos una oración especial. Que hagamos una oración especial para que
Los discípulos no fueron personas perfectas. Nosotros no lo somos. Eso es una esperanza para nosotros. Y ese es uno de los propósitos por los cuales Dios escogió personas imperfectas y por los cuales Dios permitió que sucedieran cosas para que nosotros hoy entendiéramos esas cosas y fuera más fácil para nosotros ver las cosas espirituales. Señor, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los hermanos que nos están visitando, te damos gracias por todos los miembros de este grupo. Te ponemos este grupo en tus manos, Padre Santo. Te ponemos esta ciudad en tus manos, Padre Santo, para que nosotros seamos sal en este lugar, para que nosotros seamos luz en este lugar, Padre Santo, que nos des la fortaleza para reconocer si estamos siendo débiles en algún sentido, si estamos teniendo debilidades en algún aspecto de nuestra vida y si estamos teniendo actitudes de cizaña, Padre Santo. No necesariamente nos tenemos que quedar en ese punto. Ayúdanos a ser partícipes de tu obra, ayúdanos a tener los frutos de tu espíritu, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos, Padre Santo, y danos la fortaleza para que nosotros podamos llevar la palabra a las personas que necesitan escucharlo y para que podamos también tener una comunidad en paz, una comunidad en donde tu Santo Espíritu sea el centro y un grupo en donde tu Santo Espíritu sea el que nos guía, Padre Santo. Quédate con nosotros, Señor. En el transcurso de este sábado que falta, Padre Santo, te ponemos también en tus manos a las personas que de alguna manera hemos invitado, Padre Santo. Tú sabes lo que cada uno de nosotros hemos hecho para invitar personas, para que quites cualquier obstáculo, Padre Santo, porque lo que tenemos para ellos viene de ti. Son cosas de salud, son cosas que tienen que ver con las emociones, son cosas que tienen que ver con la alimentación, son cosas que tú nos has dado, herramientas que tú nos has dado para que la promesa de que nosotros vamos a ser bendecidos en esta tierra se haga efectiva, Padre Santo. Toca sus corazones, quita cualquier distracción, Padre Santo, y quédate con nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Vamos, Iván, si nos